Blue Radio, le ponemos 5 de cara. la tarde, 53 minutos. Tema del día, tía, lo que usted le estaba preocupando, lo que estaba pasando entre el presidente Petro y el Consejo Nacional Electoral. Valentina. Y es que ha sido ese su tema de pelea en las últimas semanas. Incluso hablaba de que este lunes comenzaba lo que él ha denominado ese golpe de Estado. Hoy fue esa nueva reunión en la que siguieron analizando las ponencias con la que se busca, recordemos, apenas iniciar una investigación en contra del presidente Gustavo Petro, esto por presuntas irregularidades en las campañas. Pero esto implica, digamos, se aplazó la decisión, pero esto implica muchos aspectos políticos precisamente en el gobierno nacional. Andrés, buenas tardes. Valentina, pues hoy no hubo golpe de corbatas, al final no hubo golpe de Estado, no hubo vulneración del fuero presidencial. La realidad es que aunque el presidente Petro puso toda la atención el día de hoy a la sesión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, al final los magistrados decidieron aplazar la decisión por 15 días más. Los magistrados, luego de negar la restitución del magistrado Altus Vaqueros, tomaron 3 decisiones claves frente al futuro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. La primera, le rotaron el expediente a la magistrada del Pacto Histórico, Alba Lucía Velázquez, quien se encontraba incapacitada. Ahora va a tener 8 días para emitir un concepto sobre esa ponencia. La segunda decisión, no concedieron la solicitud de suspensión del debate para dar trámite a la recusación presentada, ya que consideraban que no cumplía los requisitos legales. Esa era una recusación que habían presentado contra todos los magistrados, pero al final ellos decidieron que no era válida. La tercera decisión, no suspendieron el debate, a pesar de la solicitud hecha por el abogado del presidente de la República, Héctor Carvajal, quien había pedido que no se diera el debate hasta tanto avanzara una decisión en el Consejo de Estado sobre nulidad de la sentencia de la Sala de Consulta que había reafirmado la competencia del Consejo Electoral. La defensa del presidente es que ¿el CNE no debería investigarlo? Ni el CNE puede investigarlos, es decir, ellos dicen todo eso es competencia del... Pero ¿por qué sí investigaron a Santos y a Duque y la campaña de ellos? ¿Por qué sí? Y además se recuerda y él intervino en eso. Exactamente, que el presidente Petro en su época de senador hablaba de que el Consejo Electoral tenía que investigar a las campañas de Santos, a las campañas de Duque, y ahora dice que su fuero es integral y que tiene que ir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a tal punto que hoy en Mañanas Blue, ese abogado, Héctor Carvajal, hoy precandidato del gobierno a la Procuraduría, dejó claro que no van a reconocer ninguna decisión que les afecte por parte del Consejo Electoral. Escuchemos. Pues que la atacaremos por todos los medios y no la acataremos, acudir ante el Consejo Nacional Electoral a presentar unos descargos porque no nos corresponde. Ese no vamos a acatar y vamos a atacar, quiere decir tutelas, quiere decir Corte Interamericana de Derechos Humanos y movilización popular. El tema de movilización es un tema de carácter político. Yo haré lo que me corresponde en lo jurídico. Incluso desde el gobierno le hacen un llamado al Consejo Electoral para que estudie. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Que debería estudiar el CNE son las normas constitucionales que le impiden investigar directamente al presidente. Yo creo que esa es la postura del gobierno, es una postura netamente constitucional, es que el juez natural del presidente de la República es la Cámara de Representantes y exactamente la Comisión de Acusaciones. Y desde la oposición, que tiene asiento en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, lo que le piden al gobierno es que respete al Consejo Electoral. El representante por Centro Democrático, Hernán Cadavid. El presidente está envuelto en su propio caos. Ha quedado perfectamente establecido por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional que su campaña sí puede ser investigada por parte del Consejo Nacional Electoral, como lo fueron investigadas las demás campañas presidenciales. Pero ahora, para no dejarse tocar, sabiendo lo que hicieron en la campaña presidencial, entonces aduce el golpe de Estado o que lo van a matar, que ha sido su discurso durante los últimos 20 años. El Consejo Nacional Electoral tiene toda la facultad para determinar si el presidente y su campaña vulneraron los topes o no. Lo que sí es cierto es que el 30 de septiembre, dentro de 15 días, los 8 magistrados ya deberán tener los conceptos, no solo de esta investigación por financiación irregular, sino por campaña extemporánea.
Recordemos que hoy revelamos en exclusiva en Blue Radio los detalles de esa ponencia de Alfonso Campo, que señala que el presidente Petro, en su calidad de candidato, aprovechó incluso desde el mes de septiembre para hacer campaña por fuera de los tiempos que establece la ley. Ahora, si se reintegra para ese día Altus Baquero, habría otro aplazamiento porque él también pediría los expedientes para estudiarlos y así podrían irse a lo que resta del año. Los tiempos corren. El tiempo de prescripción es mediados de 2025, pero lo que sí es cierto es que el presidente de la República ya volvió este tema una bandera de campaña y una bandera incluso para todos esos sectores de izquierda en los que él quiere poner todas sus esperanzas de cara a que su proyecto continúe en el 2026. Ahí está, tía. Ay, vamos a preguntarle primero al señor Álvaro Forero. Don Álvaro, ¿cuáles son las consecuencias políticas para el país en caso de que el CNE decida abrir una investigación contra la campaña de Petro? Pues no sabemos, tía, porque aunque hay unas discusiones jurídicas válidas, ambos lados tienen posiciones distintas, esto se va a decidir políticamente, porque los entes que lo evalúan son políticos. El Consejo Nacional Electoral tiene unos señores que se llaman magistrados, pero no ejercen funciones judiciales sino administrativas, y no son juristas o jueces de carrera, sino políticos quemados que llegan representando a sus partidos. Entonces, el tema de fondo es que el presidente siente que un ente dominado por sus opositores, por quienes venció en elecciones, están pronunciándose ahora por hechos que tienen como consecuencia la pérdida de investidura. Eso es nuevo. Los presidentes anteriores no tenían el riesgo de perder la investidura por violación de topes. Ahora sí. Entonces, el tema sí es complicado. Como es político, no sabemos a qué creer. Los opositores de Petro dicen que nadie quiere tumbar a Petro. Y Petro dice que le están dando un golpe blando. Yo creo que la narrativa, el cuento ese de que nadie quiere tumbar a Petro es tan no probada como la tesis del golpe blando. Andrés decía ahora que el presidente está utilizando esto como bandera política. Pues la oposición también. Esos magistrados están tratando de golpear a Petro pensando también en elecciones. Aquí todo se está haciendo en función de eso. Por eso es tan delicado. La pregunta es si Colombia puede llegar a un juicio político como llegó Brasil, como llegó Perú, como llegó Ecuador. Es decir, si puede llegar a semejante desestabilización por tema político. Porque si dijéramos que aquí esto se va a decidir jurídicamente, bueno, ok. Pero esto se va a decidir políticamente, a favor o en contra, de acuerdo a los intereses políticos de unos supuestos jueces que no son jueces sino políticos. Por eso es tan desestabilizador para un país un juicio político. Aquí todo el mundo dice que no vamos a llegar allá, pero todos los días empujan hacia allá. La pregunta es si el sistema político, los partidos tradicionales, el establecimiento, puede ser tan torpe como fue con Alejandro Ordóñez tratando de sacar a Petro de la alcaldía. Muchos dicen que no, que cómo va a ser tan torpe el sistema político de ponerle en bandeja de plata al presidente una situación en que se pueda victimizar y que eso le permita hacer la campaña en el 2026. Pues yo creo que sí pueden cometer esa barbaridad. No han hecho sino barbaridades. Con Petro el sistema político ha estado obsesionado con el cuento de atajarlo. Y no lo han atajado nunca. Petro ha ganado todas las peleas porque las peleas las han dado mal. Esta es otra de esas peleas que muy posiblemente va a perder el sistema político, los partidos tradicionales, porque son emocionales, porque son ciegos, porque son ideologizados. Petro ha ganado todas las batallas anteriores y es posible que gane esta. Después de todas las elecciones, parecería increíble que el sistema político cometa semejante burrada de tratar de sacar a Petro en un juicio político que incendiaría este país y haría las elecciones no creo que llegue a tanto, una tierra pero es arrasada. una vía, sí, es una posibilidad. Pero entonces todo el mundo dice que no vamos a llegar allá. Pero Federico Gutiérrez, que fue el candidato de todos los partidos que están ahora acusando a Petro, fue a la comisión de acusaciones a denunciar a Petro para que le inicien un juicio político y lo saquen del poder.
Hay una aspirante a la presidencia muy notable del Centro Democrático, que ayer vi un video donde ella dice que hay que evitar que Petro termine. Todas las manifestaciones en las calles son fuera Petro. Sí. Pero es que nadie quiere sacar a Petro. Claro. Yo creo que hay que concederle a Petro por lo menos una cosa, que tenga razón de sentirse en peligro, sí, acosado por unos sectores políticos a quien él derrotó y que no le quieren reconocer legitimidad. Yo espero, como usted, que esto no llegue allá. Pero pues torpezas hemos visto. Torpezas hemos visto, tía, dice don Álvaro Forero. Don Pedro Viveros, ¿cuál es su opinión acerca de las consecuencias políticas para el país en caso de que el CNE abra una investigación en contra de la campaña? No, pues es que, tía, habló como 2X. Hace rato que el presidente Petro está metiéndole a esto mucho fuego en contra de las instituciones. Es que no es solamente contra el CNE. Mire lo que ha hecho de los medios de comunicación, sometiendo a unas personas a un peligro inmenso. Es que los medios también son una institución. Mire lo que ha hecho de las cortes. Cada vez que la corte saca un fallo en contra de las decisiones de él, jurídicos, fallos jurídicos, no políticos, de la corte o del Consejo de Estado, el presidente sale a desacreditar la corte o a desacreditar el Consejo de Estado. Mire lo que dice de los empresarios en Colombia. Es que los empresarios también son una institución muy importante. Entonces el señor presidente tiene como estrategia el ataque, y es él mismo el que se ha encargado de debilitar de manera, o intentar debilitar de manera permanente las instituciones en Colombia. Y eso, en mi opinión, no es bueno. Y no es bueno para el propio presidente, porque de tanto desacreditar las instituciones, también está desacreditando una institución, si no la más importante del país, la presidencia de Colombia. La institución. Pues por favor. Entonces el presidente, por ponerse en ese juego de estar desacreditando a todas las instituciones del país, está desinstitucionalizando también la presidencia, porque al final termina debilitándola él mismo por estar desequilibrando los poderes públicos en el país. Yo creo que ese es el riesgo que cometemos, o que al que estamos abocados, si el presidente sigue con esos adjetivos, con esa serie de manejos en los que les da. Incluso oyendo al abogado del presidente, el doctor Carvajal, pues también está dando aseveraciones que son enmascaradas en lo jurídico, pero con un alto impacto político, porque está diciéndole al país que ellos no van a reconocer la decisión de una institución. Jorge, yo cometo un delito en Colombia y yo tengo que respetar que hagan una investigación serena, y los jueces y los fiscales, pues al final, si me encuentran culpable, yo tengo que respetar la decisión. Claro. Es que aquí usted por eso ve en las calles, y el señor presidente y su abogado dice que no va a respetar las decisiones. Usted no ha visto en la calle que hay una cantidad de gente que no cree en la justicia y simplemente no acude, no va, no denuncia. Esos ejemplos de la desinstitucionalización a la que nos está abocando el señor presidente de la República es una consecuencia muy grave de no respetar los fallos que determine el Consejo Nacional Electoral, donde Jorge Alfredo y tía le han dado todas las garantías al presidente de la República y a sus abogados. A veces yo creo que el presidente de pronto sabe hacia dónde va ese fallo, por los errores que cometieron en la campaña y también por algunos errores jurídicos, porque no de otra manera uno entiende que el presidente haga esta especie de defensa anticipatoria, ya conociendo casi el fallo del Consejo Nacional Electoral, porque de otra manera uno no entiende cómo el presidente hace esta serie de ataques tan fuertes a una institución. Es que eres el presidente de Colombia, y yo creo que en esto ha cometido muchos errores, tanto el presidente como quienes están en la estrategia jurídica del mandatario. Ahí está, tía. Las posiciones aquí en Blue Radio sobre el tema álgido del Consejo Nacional Electoral. Aplazada la decisión, aplazado el ingreso de uno de los magistrados, y por supuesto muy pendientes de lo que pase. La investigación es porque se pasaron unos topes, teóricamente, supuestamente, en la campaña por parte del pacto histórico. Eso hay que investigarlo, y algún juez lo tiene que decir. ¿Se pasaron o no?